Conferencia, la tauromaquia y sus enemigos. ¿Hay futuro en el entorno actual? Ponentes, doctora Paula Martínez Ros, miembro del Comité Científico, del Congreso Mundial Taurino de Veterinaria, y el doctor Adolfo Rodríguez Montesinos, secretario de organización, del Congreso Mundial Taurino de Veterinaria. Organiza, el Club Rotary de la Val d'Uixó. La fiesta sigue viva. Defiende tu cultura, defiende tu libertad. Rotary que té que veure en el bou? Pues no té res que veure. El que passa que primer que diríeu què és Rotary, no? Perquè no sabeu tampoc què és Rotary. Perquè no. Bueno, Rotary jo vaig a simplificar-lo molt simple, molt xicotet i molt reduït. I Rotary és una sèrie de gent normal que s'agrupa a fer coses i ajudar a altra gent del poble que li pugui fer falta. I que no sempre siga des de conselleria o des del govern central o des d'on arriben les normatives, que no siguin sempre paraula de Déu, que solen dir així, no? Que n'hi hagi un 50-50, perquè realment el que entén de vos és l'aficionat. I és el que s'ajuda a la vida per afició. I sí que entén. Però el que està a Madrid jo no sé si entén. Ells sí que entenen. Però, clar, si la normativa me l'apliquen i me la traguem, el que fem força, l'única força que tenim és agrupar-nos d'esta manera i vindre i col·laborar. Entonces, que vegin que sí que n'hi ha gent en contra d'unes normatives o que tenim un problema o que tenim el que siga. I aquesta és la manera d'actuar. El Club Rotary de la Val d'Uixó vol expressar el seu sincer agraïment a la Caixa Sant Vicent i al grup Montpiedra, representat en José Macías, per la seva valiosa col·laboració per fer aquesta conferència. També agraïm a Caixa Laval Sant Isidre la generosa cessió d'aquestes magnífiques instal·lacions per realitzar aquesta conferència. I agrair també a Jesús, al membre del nostre club, a Jesús Mocete, la iniciativa, dedicació i esforç en l'organització i promoció d'esta conferència. El seu compromís ha sigut fonamental per fer-la possible. Nada, simplemente que nos dejamos en el tintero agradecer también a la Comisión de Fiestas de la Sagrada Familia el detalle que han tenido con traernos ese adorno. En primer lugar, quiero agradecer a todos ustedes que seguro que tienen en el mes de junio, un viernes por la tarde, planes mejores que hacer por estar aquí, por haber venido a escucharnos, así que muchas gracias. Y en particular a Jesús Mocete, porque le conozco a ella y a su familia, a los que les tengo un gran cariño, y al Rotary Club de la Val por habernos invitado. Y bueno, yo en particular por permitirme compartir cartel con el que yo considero una figura del toreo como es el doctor Adolfo Rodríguez Montesinos. Yo siempre digo que es el que más sabe de toros del mundo porque creo que es el que más sabe de toros de España y es el que más sabe de toros de España es el que más sabe de toros del mundo, ¿no? Entonces los que le conocen, que están aquí, saben que lo que digo es cierto. Bueno, también ya les avanzo, yo no he venido aquí a hablar del nuevo reglamento. Si luego tienen preguntas, si quieren luego vamos a abrir un coloquio, si quieren que comentemos cosas las comentamos, pero creo que no me corresponde a mí, en mi calidad de profesora e investigadora de la Universidad CEU Cardenal Herrera, venir a hablar de un decreto de la Generalitat. Pero bueno, en aquello que podamos, luego abriremos un coloquio y lo comentaremos. Bueno, yo lo que hago son bous al carrer, mucho bou al carrer, estoy en algunos pueblos, varios pueblos de la provincia de Castellón, como veterinaria. Entonces les voy a hablar desde el conocimiento que yo tengo, desde esa parte, también como profesora de nuevas generaciones de veterinarios y soy la investigadora principal del grupo Salud y Bienestar en Animales de Producción. Que por cierto también agradezco un trabajo que publiqué sobre el resultado de la embolada en los ojos de los toros embolados, que estuve muy apoyada por la Federación de Peñas de aquí de la Val, que es de donde cogí las muestras,
y la verdad es que el resultado pues salió muy favorable a los aficionados a la tauromaquia, tal y como ya esperábamos, ¿no? Entonces les hablaremos de eso. ¿A qué hemos venido hoy a hablarles? Pues hemos venido a hablarles de algunos enemigos extrínsecos que tenemos, pero también hacer un poquito de autocrítica, ¿no? Porque eso es lo que a veces falta en muchos sectores. Hacer un poquito de autocrítica y ver qué cositas no hacemos tan bien y qué cosas podemos mejorar. Y para eso es para lo que ha venido pues aquí la figura del toreo con la que voy a compartir cartel. El doctor Adolfo Rodríguez Montesinos, bueno, ha sido profesor de universidad, director del Departamento de Producción Animal de la Universidad Alfonso X el Sabio, pero él su carrera la ha ejercido como periodista, donde ha sido director del programa Clarín de Radio Nacional de España, por lo que conoce muy bien el sector profesional desde dentro. Y además tiene un gran conocimiento del toro de lidia porque también es ganadero del Encaste Santa Coloma. Bueno, ha escrito 8 libros sobre toro de lidia, como bien ya han explicado, pues durante toda la vida del Congreso Mundial Taurino Veterinario ha sido secretario de organización y un largo etcétera. Entonces, él yo creo que es una persona con mucha autoridad para hablar de esos factores intrínsecos que pueden también hacer daño a la fiesta y que a veces no nos damos cuenta y lo comentará. Contestaremos a la pregunta ¿hay futuro en el entorno actual? Pues lo que hemos venido ha sido hacerle reflexionar un poco con todos los puntos que nosotros vayamos a comentar, pues que luego cada uno reflexione si hay futuro o a lo mejor si es un oasis esto lo que estamos viviendo, porque la verdad es que estamos viviendo un muy buen momento, o quizás solo es un espejismo por esa autocrítica que nos vamos a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues si les parece vamos a empezar y como les decía, pues vivimos muy buen momento, ¿no? Estamos la pasada feria de San Isidro en Madrid, ¿no? Porque es la más representativa quizá de todo el panorama taurino español, pues hay más gente joven que nunca. Ha habido no sé cuántos días, pero muchos que han colgado el cartel de no hay billetes, y eso es muy positivo para nosotros. Según la estadística de asuntos taurinos, la última, que es la del 2004, la del 2024, perdón, 2025 no ha salido todavía, la de la Generalitat ya, aquí somos un poco, nos damos un poco más deprisa, pero bueno, según el Ministerio de Cultura, pues en el 2024 se celebraron más festejos que el último año antes de la pandemia, al igual que festejos populares de Bous al Carrer. Cerramos el 2025 con 9.542 festejos, que son casi 1.000 festejos más que en el año 2019, que fue el año anterior a la pandemia. Y eso es muy positivo, por eso digo que estamos viviendo muy buen momento. Luego pues vino la crisis económica y la pandemia y se recuperaron, hubo una recuperación en 2022 y parece que a partir de 2023 los datos se han ido consolidando, ¿de acuerdo? Tal y como vemos, en el caso de los Bous al Carrer, pues más de 8.600, más de 9.000, hasta más de 9.500 que hemos cerrado este año. Luego tenemos la fiesta de los toros declarada como bien de interés cultural desde el año 2013 y además pues hace poco se presentó una iniciativa legislativa popular contraria a que la fiesta de los toros fuera bien de interés cultural, pero que gracias a la abstención del Partido Socialista, porque como el presidente del Ejecutivo mismo declaró, pues hay sentimientos encontrados, ¿no? Y hay dentro del propio partido, pues claro que sí, porque sabemos que hay mucha gente que es favorable a los toros dentro del Partido Socialista, entonces no se pusieron de acuerdo. Si hubieran votado en contra a favor de esa ILP, pues ya hubiéramos perdido ese reconocimiento de los toros como bien de interés cultural, pero de momento pues ahí nos manejamos. Y luego tenemos el Pentauro, que al final pues quedó todo en papel mojado. Bien.
¿Cuál es nuestro principal enemigo a priori, el que vemos de fuera? Bueno, pues es la presión social que tenemos por grupos animalistas, por partidos abolicionistas de la tauromaquia, etc. Entonces, el bienestar animal es una demanda social. Vivimos en una sociedad que demanda bienestar animal. Y al final, cuando una sociedad tiene una demanda, pues hay que dar respuesta a esa demanda. Determinados sectores de la sociedad no podemos vivir ajenos a las demandas que tienen otros sectores, ¿no? Por la convivencia de todos. Entonces, digamos que la tauromaquia, al igual que otras actividades, necesita licencia social para operar. La licencia social para operar es un término que acuñó en la década de los 80 un empresario de la minería llamado Jim Cooney en una reunión del Banco Mundial. ¿Y por qué de la minería? Pues porque también es un sector que tiene muchos contrarios. Es un sector empresarial que está muy mal visto. Entonces este señor en esa charla del Banco Mundial pues dijo, señores, para poder ejercer la actividad de la minería, y yo me gusta equipararlo con la fiesta de los toros porque también tiene muchos contrarios, se necesita esa licencia social, que significa que la sociedad lo acepte. Entonces tengamos en cuenta que una parte de la sociedad somos muy protaurinos. Hay una parte de la sociedad que son menos de lo que parece, lo que pasa es que hace mucho ruido, que son muy contrarios a la tauromaquia, pero la mayor parte de la gente viven ajenos al mundo de los toros. El 70% de la sociedad va a las fiestas de las vaquillas, porque son las fiestas del pueblo. ¿Por qué? Porque es el momento en el que nos reunimos con los amigos, en el que aprovechamos a lo mejor para ver a esos amigos que no hemos visto en todo el año, para comer, para merendar, etc. Pero que les preguntas de dónde son los toros que van a embolar y a lo mejor se creen que son los maridos de la vaca de Milka. O sea, es que no saben ni siquiera ese toro de dónde es o que es una raza especial, etc. Entonces, lo que necesitamos es olvidarnos de ese sector abolicionista, como si no existiese. No hay que darles paulo, no hay que hacerles caso, pero intentar tener esa confianza de esa gente que vive ajena al mundo de los toros, que le da igual que los aficionados vayamos a los toros, que se exhiban toros, que se lidien toros. Entonces, para eso necesitamos credibilidad, necesitamos hacer las cosas muy bien y necesitamos contar lo que hacemos para tener esa credibilidad. Porque, por supuesto, lo que hacemos es una actividad legítima. Tenemos la legitimidad para hacer esos espectáculos que hoy en día son una actividad reglada y reglamentada. Y para la propia supervivencia, pues ahora veremos todo el análisis que haremos y tendríamos que tener tolerancia cero frente a determinadas actividades de dentro del propio sector taurino, que lo único que hacen pues es quitarnos parte de esa credibilidad y hacernos perder esa confianza. ¿Cómo hemos llegado al punto en el que estamos? Porque muchos de ustedes pueden preguntarse, ya, pero es que hace unos años, bueno, yo soy de un pueblo muy pequeño, pero aquí en Lavall se hace aún, se sacrifica el toro, se lleva el desolladero, pero antes eso se hacía en la plaza. Bueno, han evolucionado mucho los festejos taurinos. Ahora han oído hablar, si no lo han visto nunca, del bogo en carro de Vistabella. Los festejos populares han evolucionado mucho en pro del animal, cuidando al animal, y parece que ahora todo el mundo se le llena la boca con el maltrato o con el bienestar animal. Todo tiene que ser bienestar animal, parece que todo sea maltrato, y quizá las cosas no son así. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado hasta aquí nos ha traído la evolución. ¿Qué significa la evolución? Somos una sociedad más evolucionada de lo que éramos en los años 50, en los años 70. ¿Qué significa ser más evolucionados? No significa ser mejores, significa que tenemos cosas distintas, que tenemos
telecomunicaciones, que podemos hablar en estos momentos, mandar un WhatsApp a alguien que está en la otra punta del mundo, Australia, y lo ve en el momento. Significa que hemos mejorado en comunicaciones, que hoy podemos ir de aquí a Galicia o de aquí a Madrid en la mitad de tiempo de la que podíamos hacerlo en esos años 70 de los que estoy hablando. Y significa que en eso somos mejor, pero hay otras cosas en las que a lo mejor no somos mejores. A lo mejor habría que preguntarse si somos mejores en valores, ¿no? Yo cuando llego a este punto siempre cuento una anécdota que me hace mucha gracia, que mi padre, que es ovejero, tenemos una ganadería de ovejas y todos los días aún va con sus ovejas, y me hace gracia porque dice: ostras, todos los días me encuentro, cuando me voy, da igual que llueva, que haga frío, que haga mucho sol, pues a gente del pueblo que sale a pasear el perrito y paga para que paseen a sus padres, ¿no? Entonces le digo: papá, eso es la evolución. Me dice: pues no hemos evolucionado mejor. Bueno, habremos evolucionado mejor en algunas cosas y habremos evolucionado a peor en otras, según la opinión de cada uno, ¿no? Según cómo lo pueda ver cada uno. Entonces, como somos una sociedad que no pasa hambre, cuando una sociedad pasa hambre, no podemos introducir el concepto de bienestar animal porque no tiene ningún sentido. Porque las sociedades que pasan hambre, su preocupación es dar de comer a sus niños y preocuparse porque tengan medicamentos y porque no se les mueran los niños en países donde la mortalidad infantil por debajo de los 5 años es altísima. Entonces, pero aquí no pasa eso, aquí eso lo hemos superado desde hace mucho tiempo. Aquí la gente come, tenemos niños gorditos y felices y la siguiente prioridad es vestir a esos niños. Es vestirles como queramos o como nos apetezca, que es lo que hacemos en esta sociedad, ¿verdad? Que si vemos a uno que lleva un pantalón roto es porque ha pagado por ese pantalón, no porque no pueda comprarse un pantalón nuevo. Pues eso es a lo que nos lleva la evolución. Y la siguiente necesidad del ser humano, después de la educación, de la sanidad, obviamente, es el ocio, tener el ocio cubierto. Y hoy todos podemos ir donde queremos, hasta aquí, a oír una charla de toros, hasta el momento nadie nos lo prohíbe, al fútbol, al teatro, podemos viajar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la siguiente necesidad de una sociedad? Preocuparse por los animales que conviven con nosotros. Los que nos hacen compañía, los que nos proveen de carne, de leche, de alimento o de piel, ¿de acuerdo? De abrigo, que la piel también es un tema que está un poco, pero de abrigo en general, ¿de acuerdo? Entonces, en esa preocupación de los animales es cuando hemos introducido el concepto de bienestar animal. No es un concepto nuevo. En los años 70 se publicó el libro Animals Machine, hablando de esos animales que se utilizaban en todo el mundo, pero esto sucedió en Reino Unido, que se utilizaban para trabajo, entonces que se utilizaban como máquinas de trabajo. Entonces hubo una parte de la sociedad que ya puso el grito en el cielo, dijo: ¿cómo que animales como máquinas? Esto no puede ser, los animales son seres vivos, no se pueden tratar como máquinas. Y fue entonces cuando el Parlamento británico llevó a debate el tema de cómo tenían que estar esos animales que trabajaban. Entonces fue cuando se declararon lo que se llaman las 5 libertades de Bramble, Roger Bramble. Entonces lo que dijo este señor fue: se pueden utilizar los animales para trabajar, pero los animales tienen que no pasar hambre, no pasar sed, y sobre todo algo muy importante que parece que a veces se nos olvida: tienen que ser libres para manifestar el comportamiento característico de su especie, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hemos un poco pervertido ese concepto de bienestar animal y lo confundimos con bienestar social. Y pensamos que bienestar animal es disfrazar a los perros cuando llega carnaval, tener una vaca sentada en un sofá o el perro con una copa de vino en el sofá. Muchas veces pensamos que el animal va a estar mejor así, y bienestar animal es bienestar zootécnico, es que el animal tenga sus necesidades físicas cubiertas y también sus necesidades psicológicas, que es manifestar el comportamiento natural de su especie. Si los perros aquellos se pudieran manifestar, probablemente ninguno de ellos decidiría disfrazarse cuando llega carnaval.
seguro. Entonces, pues en esa sociedad que ha evolucionado, pues ha evolucionado quizá pensando que la vida real es un poco como una historia de Disney, y no está mal ir a ver películas de Disney ni ir a llevar a los niños a ver películas de Disney, pero luego hay que decirles a los niños, mira, el señor este de aquí, el Pumba, no baila con el león. El Pumba se lo tiene que comer el león, porque si no se rompe la cadena trófica y el mundo deja de ser mundo tal y como lo conocemos, ¿de acuerdo? Estos dos no bailan, sino que uno se come al otro. Y ahí es donde los animalistas, que también son ecologistas, tienen un dilema, porque no sé de parte de quién se ponen, si del león o del facochero, porque ahí hay que decidir, ¿no? Entonces, está muy bien todas estas cosas, pero tenemos que ser conscientes del mundo en el que vivimos y transmitirlo a los niños. Y no pasa nada por eso. Esa corriente ahora de corridas a la portuguesa para no ver la muerte en la plaza, ¿nos hace eso más humanos? Cabría preguntarse si quitar la muerte de los ojos de las personas nos hace más humanos. Pues ya les digo yo que no, que nos hace más hipócritas, pero no nos hace más humanos. ¿Por qué? Porque ese toro, que en Portugal no se sacrifica en el ruedo, no se le da muerte con el estoque, se lleva a unos corrales y luego se sacrifica en el matadero cuando ese toro se ha enfriado, ha desaparecido ya toda esa cascada hormonal, todas esas hormonas que hacen que el animal se mantenga en la lucha y minimicen el dolor que pueda sentir por las heridas que tenga, se enfríe y entonces ya pasa a sentir dolor, etc. Por lo tanto, ¿nos pensamos que por no ver al toro morir en la plaza eso nos hace mejores personas? En absoluto. Quitar la muerte de la vista de las personas nos hace más hipócritas, repito, pero no nos hace más humanos, porque además la muerte es lo único que tenemos asegurado todos los que estamos vivos. Entonces, en esas libertades de Bramble que yo les he dicho, atentos a la última, el animal tiene que ser libre de manifestar el comportamiento de su especie. ¿En cuál dirían, en qué imagen dirían ustedes que hay más falta de bienestar? Si yo pregunto esto a mis alumnos en clase, nadie me va a decir que es este perro. Y ese perro es un husky siberiano. Primero, no está, esa raza no se ha diseñado para pasear en una playa del Mediterráneo. Esa raza se ha diseñado para estar en zonas de nieve, en zonas de frío, con temperaturas muy bajas. Y lo segundo, este animal no está libre de incomodidades térmicas, que es una de las libertades de Bramble, que el animal debe estar libre de incomodidades físicas y térmicas. Y no es el caso que tenemos aquí. En cambio, dirían ustedes que este animal, aquí hay falta de bienestar. Pues no, porque este animal está en estos momentos sintiéndose libre para manifestar el comportamiento característico de su especie. Igual que esta versión de los bous a la mar, estos son vacas al Tajo, es la versión castellano-manchega en el río Tajo. En estas imágenes, después del perro, el que más falta de bienestar tiene es este, que está aquí, el que está ahí a punto de caerse. Ese es el que más falta de bienestar tiene. Bueno, pues ese comportamiento que decíamos característico del toro, ¿cuál es? Es lo que nosotros conocemos como bravura. Es el instinto natural de acometividad. Es el instinto porque hemos seleccionado estos animales durante cientos y cientos de años para que acometan. Por lo tanto, dejarlos libres para que manifiesten el comportamiento característico de su especie no es más que dejarlos libres para que acometan. Es absolutamente falso que estos son argumentos que, y claro, yo estoy en muchas mesas con gente de muchas maneras, entonces pues oigo muchas burradas, como por ejemplo, que es que los toros agreden o atacan, porque como los ponemos en un recinto cerrado, no es verdad, el toro no agrede y el toro no ataca, el toro acomete, es el único animal que está en contacto con el ser humano, no es un animal doméstico del todo, pero tampoco forma parte de la fauna salvaje, pero es el único animal que cuando siente dolor en el caballo vuelve a
acometer al caballo. Y eso no lo hace ningún otro animal, porque una oveja, una vaca de leche, un perro, una gallina, en cuanto notan dolor, salen huyendo y además no se acercan en una buena temporada donde han notado ese dolor. Y además, si fuera cierto que los animales, que este tipo de animales, cuando los ponemos en un circuito cerrado, salen huyendo, no tendrían sentido las tientas a campo abierto, como esta o como esta. Es decir, al animal se le hostiga, se le cita, se le molesta, pero tiene la opción y tiene cientos de hectáreas para salir huyendo con el resto de la manada. Y lo que hace es acudir al cite del caballo, del torero, de la muleta, del capote, de lo que sea. ¿De acuerdo? Y eso no es más que ese instinto natural de acometividad, en el que hay que dejar a los animales libres para que ellos puedan mostrar su bravura. Ahora bien, a veces confundimos el bienestar animal con la ausencia de maltrato animal. ¿Cuál puede ser nuestra mejor baraja, sobre todo en los festejos populares? Toda la legislación habla de ausencia de maltrato animal, pero hasta el día de hoy hay poca legislación que hable en pro del bienestar animal, que hable de pautas concretas que mejoren el bienestar. Entonces, la utilización de esos elementos que mejoren el bienestar como herramienta de comunicación, es decir, tenemos unos corrales con unos ventiladores, con unas duchas, con un aire acondicionado. Yo en los pueblos en los que estoy de veterinaria les digo, habéis sacado publicaciones de las orquestas, de los desfiles, de los disfraces. ¿Por qué no hacéis una foto de los...? Es que de toros no queremos sacar nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre somos los que nos callamos y a lo mejor ya nos hemos callado bastante tiempo, ¿no? Tampoco hay que ser muy beligerante, pero a lo mejor tampoco hay que estar tan callado. ¿Por qué si hacemos las cosas bien no podemos contarlas? Porque luego se va a generar un lío en las redes sociales. Bueno, siempre habrá gente en contra de cualquier cosa, porque gustarle a todos en este país no lo ha conseguido ni el jamón ibérico, que es de los mejores productos que tenemos. Por lo tanto, tampoco lo van a conseguir los espectáculos taurinos cuando hacemos las cosas bien. En esta imagen, por ejemplo, no hay maltrato animal, nadie está maltratando al animal, pero sí que hay falta de bienestar. ¿Por qué? Porque lo hemos llevado al límite, porque lo hemos agotado. Entonces debemos evitar, este es un ejemplo, estas situaciones. Una situación que se produjo el verano pasado, que creo que salió en prensa hace 2 días, pues que los habían denunciado, bien puesta por otra parte, esa denuncia, yo estaba allí. Entonces, bueno, pues aquí sí hubo maltrato, en un caso extremo porque pues ya no supieron qué hacer, porque no actuaron debidamente, previamente, pero cuidado, porque estas cosas nos hacen más daño que 7 manifestaciones de gente contraria a la tauromaquia. Entonces, si cuando hacemos las cosas bien no las contamos y no damos la imagen de que hacemos las cosas bien, y cuando hacemos algo mal, cometemos algún error, hay gente que enseguida no pierde ni un segundo para ir a contar lo que hemos hecho mal, ¿cuál es la imagen que queda de los aficionados a la tauromaquia? Que cada vez que salimos en prensa, cada vez que sale una noticia, es porque hacemos las cosas mal. Entonces, por eso tenemos que utilizar en aquellos lugares donde se utilicen elementos que puedan mejorar el bienestar, pues utilizarlo como herramienta de comunicación para favorecer la imagen de la tauromaquia. Luego tenemos el problema creado por los políticos, con acciones constantemente sectarias del señor que se hace llamar ministro de Cultura, que se declara abiertamente abolicionista de la tauromaquia, que además promueve iniciativas en el Parlamento Europeo para prohibir los toros, contra las primas que perciben los ganaderos. Todos los ganaderos de vacas nodrizas y los ganaderos de vacuno de Lidia también tienen vacas nodrizas, perciben una prima. Además, la ganadería de Lidia cumple con todos los requisitos por los que vela la Unión Europea: extensificación, bienestar animal, mantenimiento de la ecología,
Todo eso lo cumple, pero eso le da igual, solamente porque son animales de la raza de Lidia. Ya quiere que quiten las primas, ya prohíbe el Premio Nacional de Tauromaquia, que le ha salido fatal, porque luego las comunidades autónomas han recuperado no sé cuántos premios, ya que ha desaparecido uno y han aparecido 7 u 8 más. Con lo cual, pues eso tampoco le ha salido bien. Que se niega a aplaudir y a saludar al Juli solamente por el hecho de ser torero. Bueno, a los Miura sí que porque entiende que la familia Miura, o bien porque ya son mayores y tenía que saludarlos al verlos así ya viejecillos, o porque son criadores y no son toreros. Bueno, en general este señor menosprecia el sector taurino y excluye la tauromaquia de todas las iniciativas relacionadas con la cultura, como es el bono cultural, por ejemplo. Luego pues tenemos el PACMA, que está siempre pues ahí pidiendo la retirada del documental taurino Tardes de Soledad, censurando la concesión del Premio Príncipe de Asturias a Joan Manuel Serrat, alguien como Joan Manuel Serrat, porque es taurino, al igual que Sabina, y siempre han ido a los toros abiertamente, pues pidiendo que quiten los toros de las televisiones públicas, que ya era hora que volvieran, y el que no quiera verlos puede cambiar el canal, no pasa nada, pero tendrá que haber para todos los que pagamos impuestos por igual, si nos gustan los toros, pues que una televisión pública también ofrezca toros. Y luego tenemos a esta señora que además pide prohibir la entrada de menores a los toros y que se puedan inscribir en las escuelas taurinas. Entonces es verdad que hay un sector político muy contrario a la tauromaquia, como son estos personajes que les he mostrado, ¿de acuerdo? Bien, bueno, luego tenemos a otros en otras comunidades autónomas. Asturias aprueba declarar las corridas como maltrato animal y también insta al gobierno central. Entonces, bueno, pues donde hay gobiernos de estas corrientes políticas, pues lo que intentan es prohibir en la medida posible, sin saber que el toro, si el toro de lidia no se destina a la lidia, va a desaparecer. Y no pensamos lo que significa el toro de lidia. España al mundo entero ha aportado patrimonio genético animal, ha aportado 3 especies, 3 razas muy importantes al patrimonio genético zootécnico mundial. Una es la oveja merina, donde ya se ha distribuido mundialmente, en Australia, pues, y además toda la buena lana es lana de oveja merina. La otra es el cerdo ibérico y la tercera es el toro de lidia. Son patrimonio genético único en el mundo. Y de algunos encastes, pues queda, como de la de Miura, una ganadería. De Albaserrada quedan 2 ganaderías, la Victorina y Adolfo Martín. Es decir, es patrimonio genético que debemos proteger. A nadie se le ocurre pensar que si quedasen en el mundo 3 cuadros de Goya, el gobierno no invertiría por protegerlos para que no les pasase absolutamente nada y no desapareciesen. Pues igual que hay que proteger el patrimonio artístico y el patrimonio arquitectónico, hay que proteger el patrimonio genético. Y el toro de lidia es un patrimonio genético único en el mundo. Y que si se desaparece la tauromaquia, va a desaparecer esta raza. Porque nadie va a criar el toro de lidia por la carne, no nos equivoquemos. Porque cualquier raza de producción de carne, la limusín, la charolés, pues producen muchos más kilos en menos tiempo, carne más tierna, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Este es un animal que criamos para el espectáculo. Pero bueno, sobre el toro, los enemigos, el toro pobre es que es el protagonista de la fiesta y tiene enemigos extrínsecos, y ahora luego Adolfo les hablará que también los de dentro lo defienden poco muchas veces, como es el único que no puede hablar y no se puede defender, pobre, pero tenemos que tener en cuenta que es el protagonista. Si perdemos el toro, lo perdemos todo. Vamos a pasar a los factores intrínsecos, y ya le cedo la palabra y el testigo a Adolfo, y luego retomamos el coloquio.
Bueno, permítanme, buenas tardes, empezar abriendo un paréntesis, porque creo que es de todo punto obligado pues agradecer al Rotary Club de Laval la gentileza que ha tenido invitándonos a poder compartir con ustedes esta charla esta tarde y además de eso pues también agradecer a todos su presencia, especialmente la de tantos amigos, que es una alegría pues volver a encontrar aquí. De lo que ha dicho Paula a modo de presentación mía, le ruego que no le hagan mucho caso porque yo me estaba sonrojando. Eso normalmente es más fruto del cariño que compartimos que no de la realidad. Si yo presumo de algo en el mundo de los toros, no es de conocimiento, sino simplemente de ser aficionado. Yo creo que eso es lo importante, eso es lo que marca las diferencias. Y dentro de la afición, pues obviamente mi corazón va en primer lugar por el lado del toro. Ahora tendremos oportunidad de ir comentando. Bueno, toda la vida se ha dicho que más daño a la fiesta le hacen siempre los de dentro, los que debían ser los principales interesados en conservarla, que no los ataques desde el punto de vista exterior. Y aunque es verdad que esos ataques externos han adquirido un nivel, un grado de virulencia que era desconocido en tiempos anteriores, es decir, nunca ha sufrido tanto la tauromaquia los embates procedentes del exterior como en los momentos actuales, pero la realidad es que el sector taurino, fundamentalmente el sector taurino profesional, ha hecho muy poco por la defensa de la tauromaquia y por lo menos por mantener una serie de ideas claras en cuanto a su promoción y en cuanto a asegurar su futuro. Entonces, muchas veces les pongo ahí una frase entre interrogantes: pan para hoy, hambre para mañana. Esa es una realidad de cómo los profesionales, fundamentalmente los toreros, viven la tauromaquia. Yo recuerdo hace ya bastantes años una reunión sectorial en la cual pues se estaba planteando, ante la falta de público que estaban registrando muchas plazas, qué revulsivo se podría utilizar para volver a captar aficionados en las plazas de toros. Y allí todo el sector más o menos coincidía en que había que devolverle importancia al toro, que el toro tenía que ser un animal que transmitiera emoción, que es una palabra que ahora en lo que es el circuito de las corridas de toros muchas veces brilla por su ausencia, desaparece. Muchas veces hay mucha más emoción en las calles, en los festejos populares, que lo que se viene a ver en algunas corridas de las ferias de Relembro. Y al final, cuando le tocó intervenir en aquella reunión al que era el representante de la Asociación de Matadores de Toros, él dijo, pues poco más o menos vino a decir: señores, tienen ustedes razón, hay que recuperar un toro íntegro, hay que recuperar un toro encastado, pero ¿saben lo que les digo? Que a mí ya me coge rico. Y eso fue lo que dijo, es decir, la ley del mínimo esfuerzo llevada hasta el extremo. Y esa mentalidad no ha desaparecido del sector profesional, siguen pensando absolutamente igual. Entonces ahora nos planteamos ante una situación dulce como la que estamos viviendo, donde las plazas de toros principales están recuperando la salud y se están llenando las ferias principales que hemos vivido este año, fundamentalmente Sevilla primero, luego la Plaza de Toros de Madrid, en la Feria de San Isidro, han registrado entradas de no hay billetes un montón de días, que eso, y además sobre todo cuando miramos en el tendido nos da una alegría muy grande, porque antes la media era de 50 años para arriba y ahora resulta que hay muchos de 20 y pocos y hay muchos treintañeros también, es decir, hay unos brotes verdes que son muy importantes para la tauromaquia y que hace 10 años no estaban ahí, sean por las circunstancias que sean, que ahora comentaremos. Pero ya digo, esto nos lleva a pensar que sí que puede haber un futuro, que ahora es el momento de pegar ese acelerón definitivo que coloque a la tauromaquia en el lugar que nunca ha debido tener. Entonces, el gran problema que se aborda cuando queremos consolidar esta mejora es la poca o nula colaboración que el sector taurino profesional piensa. Los profesionales están ya agarrados a una serie de prebendas que han ido obteniendo a lo largo de los años
y cualquier cuestión que suene a sacrificio dicen que la limitan exclusivamente al rato que tienen que estar en la cara del toro. Pero no hay una visión de futuro de lo que pueda mantener la tauromaquia y sobre todo ese argumento definitivo que pueda consolidarla y hacerla que valga mucho más delante de toda la sociedad. Esta falta de relevo generacional entre los aficionados parece que se está corrigiendo. Ahora bien, es flor de un día, que ese es el temor que podemos tener en muchos casos. Es decir, toda esta peregrinación, porque es una peregrinación detrás de Morante, de la Puebla, de chavales jóvenes, se va a quedar cuando se vaya Morante. Y Morante está ya próximo a los 50 años. Es decir, por muy bien que esté, y ojalá que dure, porque es una alegría verlo el mayor tiempo posible en el toreo, pero ya no es digamos, una carrera de un profesional que tuviera 20 años ahora. Entonces lo importante es hacer que todos esos que han llegado con Morante se queden después y quieran seguir a otros toreros también. Sí, alguno podrá decir, bueno, también está el tirón que tiene Rocarrey, lo que pasa es que esos son mundos distintos. El que se emociona con Rocarrey, que dicho sea de paso, tiene más valor que todo el ejército de Ucrania junto, pero artísticamente, pues ahí tiene su tendón de Aquiles. Por el contrario, Morante es una frescura con todo lo que inventa en cada momento y que además, si se fijan ustedes, a la gente ya le da igual que le salga bien o que le salga mal. Da igual que simplemente el hecho de que coja las banderillas, ya a la gente le da una alegría porque hace algo diferente. Luego pone una en el suelo, no pasa nada. Lo ha intentado. Está intentando dar lo mejor de sí mismo en todas sus actuaciones. Entonces a la gente todo eso le emociona. Es decir, es uno de los revulsivos fundamentales que ha tenido esa llegada de la juventud. Pero como digo, el aficionado que viene ahora a las plazas es un público que tiene mucho de neófito y de festivo. Es un público que muchas veces no viene formado. Me acuerdo, hablándoles un poco de mis orígenes en el conocimiento de la tauromaquia, viene de mis abuelos que me llevaban de la mano cuando yo tenía 3 años, no me acuerdo absolutamente de nada. Sí me acuerdo ya con 6, 7, ya tengo recuerdos, pero me llevaban a los toros y me iban enseñando. Y, bueno, esa transmisión familiar se había perdido durante mucho tiempo y eso es importante que se recuperen. Fíjense en este sentido qué iniciativa más bonita ha aprobado la Comunidad de Madrid, la está aplicando ahora en todos los festejos de la Copa Chanel, donde todos los niños que van con sus padres entran gratis a la plaza. Y esto es importantísimo porque si hay que enganchar a la juventud, cuantos menos años tenga mejor. Cuando un niño pequeñito, a lo mejor con 6, con 8 años, lo llevas a los toros, se define mejor que una vaca en un tentadero. En el momento que llega allí, hay algunos que se quedan ojopláticos porque no pueden separar su mirada de lo que está sucediendo en el ruedo y hay otros que se horrorizan. Bueno, son legítimas una y otra cosa, pero también hay muchos que con el conocimiento poco a poco pues irán haciendo aficionados. Yo recuerdo el caso de un magnífico pintor taurino, Demetrio Sanz, tenía una iniciativa en un colegio de niños donde era educador. Era un colegio pues, del Ejército del Aire en aquel momento, el Colegio Virgen de Loreto, y todos los años en la Feria de San Isidro pues, nos pedían una serie de amigos durante la semana de San Isidro que fuéramos al colegio a una clase con los niños donde les poníamos un toro en vídeo de la corrida del día anterior y les íbamos contando pues, lo que hacía el torero, por qué lo hacía, cómo se llamaban los pases, qué estaba instrumentando, lo que eran las banderillas, en fin, una cosa muy sencillita. Y los niños lo seguían con muchísima atención y claro, decía, bueno, ¿tú te imaginas que solamente en una clase salgan 2 o 3 que se hagan aficionados? Pues la tauromaquia ya está salvada, si no necesitamos más que eso. Y pasaron unos años, me lo encontré un día en Plaza de Toros, y le dije por curiosidad, oye Demetrio, ¿sigues haciendo esto que hacías en San Isidro? Y me dice, no me fastidies, ¿tú quieres que me maten los de Lampa? La Asociación de Madres y Padres. Y dice, me meten en la cárcel por enseñarles a los niños la tauromaquia. Bueno, yo creo que ahora ya estamos superando ese punto, pero hemos tenido un momento dramático en el cual la presión era muy grande. Y fíjense ustedes
que les estoy hablando de un colegio que está vinculado al Ejército del Aire y entre los militares yo creo que hay una mayoría importante que son pro-taurinos, mucho más que antitaurinos, porque los militares tienen una ventaja, por lo menos todos los que yo he tratado, que cuando hay algo que no les gusta, lo que son es respetuosos con los gustos del resto de las personas. No lo practican como tiene que ser, porque no le gusta ir a los toros, ¿para qué va a ir? Pero por el contrario, sí que entienden que haya otras personas que les gusta y que puedan ejercer libremente su afición. Entonces, el problema que nos encontramos con los jóvenes es que hay bastante carencia en cuanto a la formación. Ya no ha habido esa formación familiar, esos padres, esos abuelos que los han introducido en el mundo de la tauromaquia, y ahora, ¿de qué seguían? Pues seguían de la prensa, de la cual hablaremos a continuación. Pero ahora todo lo que tiene que ver con la tauromaquia, digamos que es absolutamente torerista, todo lo que se hace. Entonces, claro, no están bebiendo en unas fuentes que sean independientes muchas veces, y como digo, pues ahora lo iremos comentando. Entre tanto, lo que no han decrecido tampoco han sido las amenazas, los ataques, las agresiones de los grupos antitaurinos y abolicionistas. Bueno, de eso la verdad es que es un tema feo, no me gustaría incidir más, pero siempre tengo el recuerdo de este niño que era de esta comunidad, de la comunidad valenciana, que decía que quería ser torero. El pobrecito no iba a serlo porque tenía una leucemia de la cual murió, y siempre recuerdo ese criminal, ese salvaje, que además era un maestro, un educador, que le deseó la muerte a ese niño de 10 años porque era taurino. Me da una pena horrorosa cada vez que lo recuerdo, ¿no? Es el nivel de los fanáticos a los que nos tenemos que enfrentar o con los que tenemos que convivir, que es mucho más difícil en muchísimas ocasiones. Porque esta gente además pues actúan con total impunidad. A ese individuo lo acusaron de un delito de odio, pero odio como un juez también antitaurino que compartía sus tesis. Y ahí se quedó todo en agua de borrajas. Bueno, ¿qué nos pasa en el mundo del toro? Pues que el sector profesional literalmente es un sector caótico. Es la desorganización más total y más absoluta que hay. Primero, no tiene la mínima capacidad de autocrítica. Cuando alguien es capaz de decir algo que supone la crítica constructiva para cambiar algo que está mal y convertirlo en algo que esté bien, se dice en el argot taurino que es un largón. Este no viene aquí más que a alargar, y este es un anti encubierto. ¿Por qué? Pues porque no está de acuerdo con un montón de cosas que se hacen. ¿Esto qué lleva? La falta de autocrítica total lleva a que los profesionales del mundo del toro reincidan una y mil veces en los mismos errores y en los mismos defectos. Les podría citar miles de casos, pero no hay quien les saque de esas máximas que han venido utilizando toda su vida y que muchas veces salen mal. Les voy a poner un ejemplo, me ha venido ahí a la mente. La supremacía del toro de Domecq, hablo como encaste, no como ganadería. Bueno, hubo un año, una feria de San Isidro, hará como 10 o 12 años aproximadamente, que las 7 primeras corridas de toros que se lidiaban en la feria de San Isidro, la feria más larga y la feria más importante, eran del encaste Domecq. Y dio la casualidad que ese año la primera fue mala, la segunda peor, la tercera igual de mala, la cuarta, la quinta, la sexta, y llegó la séptima, que era una corrida de un hierro que ya no lidia, la segunda marca de Juan Pedro Domecq, el hierro de Parladé, y esa corrida fue buena. Y entonces ese día todos los profesionales del toreo se felicitaban a sí mismos. Oye, os dais cuenta, es que esto es otra cosa, es mucho mejor. Es decir, una corrida buena redime 7 malas de ese encaste. ¿Qué ocurre cuando es una de las que no le gusta? Vamos a poner una corrida de Santa Coloma. Cuando no es que salga mala la corrida, en cuanto salgan un par de toros malos, lo que se pone en tela de juicio no es esa corrida, no es esa ganadería, es todo el encaste en líneas generales. Esto para su padre, literalmente citando como lo hacen ellos o como lo dicen los profesionales del toreo. Es decir, no hay quien lo saque de esas casillas, y cuando lo ha intentado, curiosamente, el que quiso darle un poco de variedad a ese tema tan manido del monoencaste, que es una realidad en las corridas de toros,
que fue el propio Morante de la Puebla. Ya saben ustedes que en años precedentes Morante toreó animales de Santa Coloma, toreó animales de Murúe, toreó animales de Galache, que eran del Encaste de Begavillar, toreó de Atanasio Fernández, toreó hasta una corrida de Miura en la feria de San Miguel en Sevilla, incluso una vazqueña. Y él decía que una figura del torero lo demuestra triunfando con animales de encastes diferentes, no limitándose solo a uno, y que eso le daría variedad, toros de estilos distintos frente a toreros de estilos distintos. Y a Morante ahí lo dejaron tirado, literalmente, con lo cual al cabo de 2 temporadas de ir tirando del carro, sí que es verdad que en alguna, pues por ejemplo Juli toreó con Morante la de Galache en la feria de Salamanca. Claro, ese toro que es muy para artistas le fue mejor a Morante que a Juli, o en alguna de las de Santa Coloma con Rocarrey, pues Rocarrey tampoco se arrugó y las toreó y triunfó, pero la mayoría no quiso ni verlas, desoyó eso que se pensaba que podía ser también un aliciente, ¿no?, para los aficionados para poder llegar a la plaza. Bueno, siguiente punto importantísimo, la absoluta desprotección del toro. Y esto hila el festejo formal, la corrida de toros, con el festejo popular, con el festejo en la calle. Cada vez hay menos toros, cada vez va a haber menos toros, porque no tenemos más que ver cómo está evolucionando, lo vemos en el sistema ARCA del Ministerio de Agricultura, el libro genealógico de la raza bovina de Lidia. Este libro genealógico que llegó a las 130.000 madres, vacas de vientre, cuando estalló la crisis económica de 2008 a 2014, está ahora mismo en unas 70.000 hembras reproductoras. Entonces se está criando muchísimo menos toro. La oferta va a ser cada vez menor, evidentemente. Y sobre todo, y con el tema del toro, hay peligros que los aficionados desconocen. La raza de Lidia, como bien decía Paula anteriormente, debería estar blindada, protegida por los 4 costados. Resulta que habrán oído ustedes por la prensa hablar de una enfermedad infecciosa que se ha instaurado pues, en los últimos meses en alguna región española, concretamente en Cataluña y en Aragón, que se llama dermatosis nodular contagiosa. Bueno, esta es una enfermedad que a la vaca pues, le salen unos nódulos que luego les pueden explotar, afecta mucho a vacas lecheras, pierden producción lechera, pero en la mayoría de los casos no supone muerte para el animal, pero sobre todo lo más importante es que no es una zoonosis, es decir, es una enfermedad que no se transmite a los humanos, lo cual le daría un plus de peligrosidad. Es lo que en la Unión Europea se denomina una enfermedad económica. Entonces, el criterio de la Unión Europea es que si se declara en una ganadería, da igual, de vacuno de leche, de vacuno de carne o de vacuno de lidia, todos los animales que la integran van al matadero. ¿Se imaginan ustedes, no lo quiera Dios, que eso aparece en la ganadería de Victorino Martín? Y condena a muerte y desaparece esa ganadería para siempre. Por algo que no es contagioso para el hombre, por algo que además, es más grave, se puede vacunar. Pero no se permite la vacunación, porque eso afecta negativamente a las exportaciones de productos cárnicos y de productos lácteos que se quiere hacer desde España. Somos tan vulnerables como para eso. Mañana en una campaña de saneamiento puede salir, también digo, no lo quiera Dios, de una ganadería única en el mundo como el Miura, puede salir un elevado nivel de positividad y desaparecer esa ganadería por completo. Entonces no nos damos cuenta, el sector no se da cuenta de que lo primero que hay que proteger es el toro, porque sin el toro no tenemos nada. Sin el toro nos quedamos sin los festejos de la calle, sin el toro nos quedamos sin los festejos de la plaza. Y sin embargo, ¿qué es lo que piensa que va a salvar la tauromaquia el sector profesional? La búsqueda de nuevos valores, el que tengamos nuevos toreros. ¿Para qué? Ahora comentamos eso con cifras. Digo ¿para qué? Porque hoy los toreros duran hasta los 50 años en su mayoría y porque con los carteles de las ferias, de los que son toreros principales, vamos a poner que sean 15, se quedan 12 fuera en la mayor parte de las ferias, salvo que sea una feria larga como Sevilla o como Madrid. Entonces, ya digo, esa
de situación de la realidad que van a tener los profesionales muchas veces, ¿no? Esa obsesión que ya digo que casi nunca llegan a triunfar. Hay una diferencia muy grande con el mundo del fútbol. El mundo del fútbol es depredador. Esto siempre sucede así. El padre que es forofo de un equipo lleva a su niño a que pruebe en ese equipo con los infantiles, a ver si lo cogen. Y entonces ahí hay un veedor que ve a ese niño jugar media hora un partidillo y dice, este no va a pasar del equipo del colegio. O sí, nos lo llevamos. Y es un crack y va a ir pues a uno de esos centros de alto rendimiento, pues como la Masía del Barcelona. Y de ahí salen talentos y tienen que emigrar a Kazajistán porque no tienen cabida, no ya en los equipos españoles de primera y de segunda, yo prefiero llamarle primera y segunda como toda la vida, que no ahora en las ligas, no sé cuántitos estos nombres que les ponen, no pueden ir a un equipo portugués, a un equipo francés, a veces se tienen que ir a un equipo chino, a lugares de los más inhóspitos. Yo creía que esto no pasaba, pero cuando vemos programas de esos, de españoles por el mundo, madrileños por el mundo, andaluces por el mundo, pues nos encontramos un montón de futbolistas que han tenido que tirar por la vía de la emigración, irse allí para poder jugar. Bueno, el caso es que para sacar un torero, para ver si vale o no vale, necesitamos 10 años, por lo menos, desde que en la escuela taurina se atisban buenas cualidades hasta que posteriormente es capaz de demostrarlas o no, o se quedan estancados. Fíjense cuántos toreros de primera línea parecían imparables. Me viene a la mente José Garrido, que de novillero arrasó, que llegó a torear 6 novillos él solo en las corridas generales de Bilbao, que no le había hecho prácticamente ningún novillero anteriormente. Me viene el caso de Ginés Marín, hoy desahuciado de los principales carteles, pero que fue un novillero llevado entre algodones. Es decir, es muy difícil que puedan llegar, pero con que llegue uno o dos de cada generación, pues tenemos toreros para aburrir y para repartir. Bueno, también tenemos, y hay que hablar un poco de la Fundación del Toro de Lidia, que es una entidad que, en mi opinión, se está desituando de lo que era su objetivo principal. Esa fundación nació para defender la tauromaquia, para ampararla, para protegerla frente a normativas que fueran lesivas para la misma, frente a ataques, atentados, etc. Y que hoy ha derivado fundamentalmente en una empresa taurina. Es quien gestiona la Copa Chenel, los circuitos de novilladas en las distintas regiones, etc. Es decir, es una actividad más rentable, pero que de alguna manera les ha hecho que no estuvieran en el sitio que tenían que estar cuando ha habido algún tipo de ataque frontal hacia la tauromaquia. Recuerdo, sin ir más lejos, el año pasado cuando en la televisión vasca, la televisión pública vasca, la IETV, pues dijeron en los Sanfermines: los toros correrán el encierro a las 8 de la mañana y serán asesinados por la tarde en la plaza de toros, ¿no? Frente a eso sí que hubo un ganadero a nivel particular, Álvaro Núñez, que curiosamente no era de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, quien salió allí a la palestra. Sí que es verdad que la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros también lo hizo, pero ahí yo, y como yo muchísimos, nos quedamos esperando esa reacción oficial por parte de la Fundación Toro de Lidia, que para eso estaba, que tenían que haber demandado a ese periodista, haber exigido todo tipo de medidas compensatorias. No lo hicieron. ¿Por qué? Pues no quiero pensar que sea porque eso no da dinero. Y la organización de las corridas de toros con las pingües subvenciones que reciben en las distintas comunidades autónomas, sí, pero desde luego ahí falla algo. Es un tema, como digo, tiene muy buen cartel, ¿no?, la Fundación Toro de Lidia, pero es que a mí me da la impresión cuando veo que lo único que están es en todos los araos a hacerse las fotos en primera línea, ¿no? Y cuando hay que trabajar por la tauromaquia, pues no hacen absolutamente nada. El sindicalismo reivindicativo de los subalternos, que ha sido uno de los grandes problemas, porque siempre cuando se va a cambiar una normativa, siempre como cambian esto, huelga. Como no nos den los derechos de imagen de televisión, huelga.
Ahora la verdad es que en eso se ha mejorado mucho, hay una paz social entre empresarios subalternos y matadores, y esto está permitiendo, juntamente con la vuelta de las televisiones, que la fiesta se esté difundiendo muchísimo más y esté alcanzando unas cuotas de pantalla verdaderamente ilusionantes. Y el cortoplacismo empresarial, que era otra de las máximas de los empresarios durante mucho tiempo, ahora el problema es que han venido 3 empresarios apretándoles a los demás y además en plazas importantes. Bueno, pues el caso de Garrido, que está en Madrid y está en Valencia, y que está haciendo una empresa moderna, transformando esa empresa tradicional de pegar el cartel en los bares para que la gente lo vea y que funcionaba muy bien hace 70 años, 80 años, pero que hoy necesita de otro tipo de publicidad, de apoyo. Está también el caso de Alberto García, que está tratando y está consiguiendo levantar muchas plazas, o también pues el nuevo empresario de la Plaza de Toros de Sevilla. Es decir, es un aire fresco frente a esa tradición de esos empresarios que estaban acostumbrados a abrir la taquilla y contar billetes, y que cuando el negocio entró en crisis no han sabido reaccionar en ningún momento. El otro gran punto, el periodismo. Ese periodismo que ahora mismo en el mundo del toro mayoritariamente es un periodismo sumiso, lo sea por necesidad económica. Quien financia la continuidad de los portales taurinos, de algunas revistas, etcétera, pues el dinero de los toreros o el dinero de los empresarios. Entonces, si ya no te pueden financiar los cigarros de Farias, como era una tradición toda la vida, o Veterano el Toro, que eran las publicidades que yo recuerdo de haber visto cuando era pequeño en la revista El Ruedo o en el Dígame, etcétera, ahora toda ese tipo de publicidad no se puede hacer, pues entonces la publicidad del propio sector. Y claro, si el sostenimiento de tu medio te lo está pagando fundamentalmente determinadas figuras del torero, a ver quién es el guapo, que el día que como ser humano ha pegado un petardo, que también lo pegan de vez en cuando, a ver quién es el guapo que se lo dice. Eso no pasa nunca. Siempre el que ha fallado es el toro. El toro, como decía Paula, no se queja, no protesta. El ganadero es en general, o somos en general cobardes ante ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque si se te ocurre decir, oye, mira, que es que la figura tal ha estado muy mal y mi toro era muy bueno, está borrado ya de todos los carteles, porque luego son muy vengativos, vamos, por mucho menos que eso te quitan del medio. Entonces, al final, como digo, estos 4 puntos son fundamentales reformarlos si queremos pues que la fiesta de los toros tenga un futuro. El toro, como les digo, ha disminuido a nivel cuantitativo y cualitativo. Estamos perdiendo patrimonio genético y tenemos varios encastes en peligro de extinción. Dentro de nada, los Pablo Romeros puede que ni existan, los Miuras que ni existan, porque, como digo, hay un montón de amenazas que se ciernen sobre ellos. Y la única posibilidad de supervivencia de todo esto es que el Ministerio de Agricultura lo declarara Patrimonio Nacional Genético. De esa manera estaría blindado, y como ese problema de la dermatosis nodular contagiosa que les contaba evitaría que los animales pues tuvieran que ser sacrificados. Como sector, pues bueno, ahora todos los que están en las peñas se quejan de lo carísimos que están los toros, pero gracias a que ahora están carísimos, mucha gente está pudiendo respirar después de los años de la pandemia, que fueron verdaderamente horrorosos. En algunas comunidades autónomas, los ganaderos Castilla-La Mancha, que es el ejemplo, tuvieron que tirar a pecho descubierto, sin ingresos 2 años, porque no tuvieron la menor ayuda oficial. En otras comunidades, Madrid, Castilla y León, sí que hubo ayudas, y además unas ayudas que ayudaron, valga la redundancia, bastante, pero en otros lugares pues fue, como digo, dramático. Entonces ahora están intentando pues salir de todo eso, ¿no? Tenemos que mentalizarnos de esta cuestión. Y en cuanto a los profesionales, el problema es que no todo el mundo que quiere puede vivir del toreo. Es decir, tenemos unos censos que están sobredimensionados. 6.000 entre picadores, banderilleros y mozos de espadas. Más de 1.000 banderilleros. De lo que se selva un poco más, 318 picadores. Eso sí que están un poco más ajustados a las necesidades
de los espectáculos taurinos, ¿no? Bueno, estos profesionales también lastran un poco el espectáculo porque tienen jubilaciones a los 55 años. Y entonces, claro, la seguridad social por un lado te lo da y por otro te lo quita. Se lo da por las pensiones a partir de esas edades, pero se lo quita a la organización de cada festejo, que se paga una barbaridad de seguridad social, ¿no?, en la mayor parte de los casos. Y luego también decir que estos profesionales son los grandes beneficiarios de los derechos de televisión, que no le alcanzan nunca a los ganaderos no cobran. Yo creo que puede perder más prestigio un ganadero que pegue una corrida que sea espantosa que un subalterno que nadie se va a acordar de él si ha rejoneado o ha puesto una banderilla sola cuando ha pasado por delante. Pero sin embargo ellos lo tienen sindicalmente, son muy fuertes, se acogen al contrato grupal, y como si alguien fuera a ver a Roca Rey por uno de los banderilleros que va con él o por uno de los picadores, pero ellos venden esa imagen y entonces pues a partir de ahí, como digo, pues obtienen esos beneficios. De los matadores seguimos añorando a José Tomás, que fue el gran revulsivo y que ya pues no está ahí desgraciadamente, casi ni se le espera. Tuvo un gran impacto mediático, económico, etcétera. También luego saben ustedes que vivimos las retiradas del Juli, de Ponce, de manera que Morante y Roca Rey son ahora los más destacados. Hay un montón más de toreros en el escalafón y hay novedades, pues Marco Pérez, Víctor Hernández, etc. Problema de la organización del festejo, pues que muchos toreros pretenden honorarios muy superiores a lo que generan por taquilla. Entonces la organización de una corrida de toros con figuras, muchas veces aun vendiendo el total de los boletos, no da para cubrir los costes de la organización, y ahí es donde se organizan pues bastantes problemas. Compensación, cuando les pagan tanto, pues el tipo de toro, eligen el tipo de toro que quieren y cómo debe salir a la plaza. También pues imponen mucho de con este no toreo. Bueno, ahora saben ustedes que el que más se está quejando actualmente de la marginación que sufre es Borja Jiménez, dentro de los toreros, ¿no?, que cree que ha hecho méritos suficientes para que nadie le rehuya, y sin embargo pues en concreto Roca Rey no quiere torear con él. Son historias que no son nuevas en la tauromaquia y que han pasado. Gran problema. El registro de profesionales taurinos del Ministerio de Cultura nos habla de que hay más de 800 matadores de toros censados. Si bien es verdad que ahí todavía aparece en activo Curro Vázquez, que tiene 75 años, es decir, y son muchos que ya no torean. Actualizados de los 4 últimos años, hay 502 matadores en activo, pero aún así sobran muchos más. Solamente un 32% actuaron durante la pasada temporada. 161 matadores son los que torearon al menos una corrida de toros el año pasado. De ellos 46 solo uno, y solo 42 superan las 10 actuaciones. Las 10 actuaciones son importantes porque es lo que supone el umbral de poder vivir de la profesión. Los que están por debajo pues tendrán que hacer otro tipo de oficios y otro tipo de cosas porque no les va a llegar en general, ¿no? Bueno, podríamos hablar de toreros, pero no les quiero cansar mucho más, de los que han ido desapareciendo poco a poco. Problema que tenemos: la generalización del fraude del afeitado. Esto ha pasado de moda denunciarlo. Fue una verdadera obsesión en la época en la que era ministro del Interior José Luis Corcuera, cuando se hizo la ley 1091 sobre potestades administrativas en espectáculos taurinos, y el reglamento de 1992, la persecución del fraude, la búsqueda de la integridad, etc. Como digo, en la actualidad y con el paso en este sentido ha sido dañino el paso de los toros de interior a cultura. Suena muy bien que los toros estén en cultura, pero la verdad es que estaban mucho mejor gestionados por interior y con mucho más interés que lo que sucede actualmente en ese ministerio, donde encima ya les enseñaba la foto Paula, con un antitaurino ahí como para ocuparse y decirle que le tiene que dar seriedad al tema, ¿no? Bueno, el problema que tenemos es ese fraude encubierto, las manipulaciones cada vez más extendidas en todos los festejos y la impunidad absoluta con la que ocurre esto. Hoy hay, en la mayoría de los casos, las corridas de toros salen con los cuernos manipulados y nadie lo denuncia. Y
Los presidentes en las plazas de toros miran para otro lado porque saben que supone un papeleo horroroso y que en la mayor parte de los casos, aunque envíen los cuernos a analizar, no va a haber una sanción y no va a servir absolutamente de nada. A su lado, nuestros compañeros de Paula y mío, los veterinarios, 3/4 de lo mismo que los que presiden las corridas. ¿Para qué? Si esto luego no sirve absolutamente de nada. Y de ahí para atrás, pues hasta el ganadero, que es el más indefenso de todos, porque es al que le recaen las sanciones, aunque no tenga la culpa o aunque venga impuesto, pues como digo, van todos en fila. Hay afeitados en plazas de primera, no digo que todos lo estén, pero que sí que hay muchos días que la manipulación es mínima, pero se hace en plazas de segunda y en plazas de tercera, y me he permitido traerles aquí algunos ejemplos de las temporadas recientes. Bueno, esto que ven aquí es esta comunidad autónoma, esto es Alicante en concreto, el torero recortado pues para que no... Pero ven esas puntas redondas que ven ahí, esas no son puntas normales de un toro de línea. Recordamos que esto es un fraude, porque el artículo 47 del reglamento dice que los pitones tienen que estar íntegros, asume que esa responsabilidad debe ser para el ganadero, y aquí tienen unos pocos. Pues miren, les voy a enseñar este sobre todo que les va a gustar. Este es un novillo de Castellón, de 2025, de ganadería Montalvo. Ya ven cómo esos pitones no son normales. Este es de una corrida televisada por Castilla-La Mancha Media en una plaza de toros de tercera, Sacedón, en la provincia de Guadalajara. Y este es de hace 4 días, como aquel que dicen, pero fíjese, es que ya no se preocupan ni de hacerlo ni bien. O sea, es un corto para acá. Ese es un hermano de aquel que tiene la cabeza disecada ahí, de la misma ganadería. Toro de Juan Pedro Domecq, lidiado por Marco Pérez en la pasada feria de Cáceres y para el cual se pidió el indulto de este toro. Pero estaba rejones. Pero nadie lo dice. Es decir, y nadie lucha contra esto y todo el mundo traga. Pues entonces vamos a ver, estos son de la Plaza de Toros de Cuenca, ven el redondeo del pitón, pues es mayor o menor que según sea la categoría y la exigencia torista de la plaza donde se vayan a lidiar los animales, y este ya es el caso extremo que les voy a enseñar. Esto ya es para jugar al billar, un taco del billar. Ese es la Plaza de Toros, es Azpeitia, y es de hace 2 años, de una ganadería de Salamanca, pues que no ofrece muchas dudas en cuanto a esta cuestión. Bueno, un razonamiento que vamos a hacer. Si pensamos que en 2026 la vida humana hay que anteponerla, aunque esto sea una profesión que está basada en el riesgo indudablemente y en que los toreros se juegan la vida, y no quiere decir que estando para rejones como está, no pueda matar a uno que se ponga por delante, porque eso es independiente. Entonces, si se conviene en esto, ¿por qué no se modifica la reglamentación taurina y se autoriza la modificación de los pitones de los toros? Para que de esa manera ajustemos el marco normativo a lo que es la realidad de la plaza de toros. Iba a decir de la calle, no, pero en la calle es donde vemos los que están más en puntas y más íntegros, con diferencia. Por eso verán también que muchos de los que a lo mejor tenemos una formación de corrida de toros, de festejo formal, nos sintamos cada vez más atraídos por el festejo en la calle, por la integridad. Luego ya entran los gustos y me van a permitir que lo diga. Yo tengo una gran admiración por todos esos que salen a rodar los toros a cuerpo limpio. Esos son los que me encantan, y ante eso me quito la gorra. Y no me gustan nada los que lo hacen con el chándal, la chaquetilla o cualquier otro elemento. Son gustos. No sé si es aquí como lo ven ustedes o no, pero a mí el que me parece de verdad, el que sale ahí a cuerpo limpio, digo, ole tus narices, que tú eres torero, en otra modalidad distinta del torero, ¿no? Bueno, el caso es que si hacemos eso, pues anunciamos en los carteles, que vaya el que quiera, que no vaya el que no quiera, pero no estamos estafando o engañando a nadie. Hablas esto con los toreros y te dicen que de ninguna manera.
que hay que seguir indicando en los carteles que las defensas de los toros están íntegras. Vale, lo indicamos, pero seguimos haciendo lo de siempre, ¿no? Hombre, claro, eso sí, y no se dice nada directamente. Es decir, no, en esto son irreductibles. Entonces, claro, ¿hay una voluntad política de acabar con el fraude? En el momento actual, ninguna. Ya hay muchos que no saben cómo son los cuernos de los toros de verdad, íntegros, porque no los han visto nunca jamás. A lo mejor en los festejos populares, pero en una plaza de toros no los han visto nunca. Claro, ¿qué hacemos ante esto? Pues la verdad es que si se quisiera acabar con el fraude, era bastante más fácil de lo que parece. Porque independientemente de lo que diga el ganadero, del reglamento, que el responsable es el ganadero, hay una cuestión que está por encima, que es el autor material que ha perpetrado eso. Y ahora podemos hacer, cualquiera que sea aficionado y conozca cómo figura el toreo en general, nos saca la alineación completa de los que están arreglando los toros para las figuras en las plazas. Porque son siempre los mismos, los veedores, que son a los que se dedican a eso, a elegir y hacer el trabajo sucio. Pues si esos los cogen, los encausan, evidentemente ya los demás se van a ir a tentar la ropa un poquito, ¿no? Pero ¿va a pasar esto? No, esto es ciencia ficción, lo que les acabo de comentar. Bueno, los empresarios, pues los empresarios, ya se lo he dicho antes, lo voy a pasar. Hay una cierta, denuncian una cierta competencia desleal por parte de la Fundación Toro de Lidia, que tiene esas subvenciones tan amplias que les cubren las pérdidas en el caso de que haya. Luego ya también están esos empresarios de nueva generación que les están comiendo la tostada a los que estaban toda la vida ahí a ver caerse las nueces del árbol directamente. De la prensa, pues también lo hemos toreado. La prensa hoy es exagerada en los epítetos, ¿no? Hay una cosa, una frase que Paula y yo nos reímos mucho con eso, porque hoy una figura del toreo, según los medios de comunicación más comunes, puede estar bien, muy bien, excelsa o inventando el toreo, si hacemos eso. De manera que el día que te digan que ha estado bien el torero, qué petardo ha tenido que pegar, si ya no son capaces de tirar más arriba. Este es muy exagerado como el solo, toreando por las calles, esto en un pueblo de Ciudad Real, en Tomelloso. Hombre, que yo no he visto a nadie cuando sale una corrida, o sea, ya la hipérbole llevada al máximo de los extremos, ¿no? Con Talavante, Emilio de Justo y Rufo, pero daría igual que fuera con otros, ¿no? El gran problema, bueno, nos ha invadido el triunfalismo, la información taurina pues es escasa, es tendenciosa a favor de los toreros, el toro siempre es el culpable de todo, pero lo más grave es que hay muy poca divulgación de la fiesta y del toro. El conocimiento del toro no se transmite y es lo más grave. Y luego nos vamos al sector de la promoción. Una de las cosas más ilusionantes que vivíamos la temporada pasada o el año pasado, los taurocromos, probablemente muchos de ustedes los conozcan, incluso, hombre, a mí ya que me da vergüenza a mi edad dedicarme a coleccionar cromos de tauromaquia, pero sí que contribuía para que los niños de Paula tuvieran el álbum y ahí me ponía con ellos a colocarlos, etc. Bueno, pues es una iniciativa estupenda. Esto está sacado de lo que han hecho en el fútbol. Hay una serie de colecciones de Panini que son estupendas, pero le teníamos que dar el toque taurino para estropear la esencia. ¿Cómo vamos a hacer una colección de cromos donde resulta que se nos quedan 60 o 70 matadores, y muchos de ellos muy conocidos, que no salen en un solo cromo? Otros salen en 9. A ver, 9 cromos para un Morante es un poco, para los que se merecen probablemente, ¿no? Pero hay otros que dicen, ¿y a este por qué le hacen 5 o 3? Luego salen unos pocos novilleros, tampoco de los más importantes, y de repente empiezan a salir picadores, banderilleros, algo de toros, algo de ganadería, pero ya es como un totum revolutum. Pero cuando ya dices, bueno, esto es un fiasco, es cuando te encuentras en la parte final cromos como estos, donde resulta que sí se merece, no hay matadores que faltan, insisto, muy importantes algunos de ellos, pero sí sale Alicia Martínez Gerricagoitia, que se dedica a colocarle el pañuelo a los toreros cuando dan la vuelta al ruedo en la Plaza de Toros de Bilbao. No me fastidie usted. José Ramón Lozano, DIRCOM de Rocarrey, director de comunicación, o sea, es el que le va pasando las noticias a los portales
que luego la mano. Mario Cortés, ayuda de mozo de espadas. Y Carlos Montaño, mozo de espadas, de Talavante en concreto. Pero ya, mi favorito de todos, se lo enseño aquí a continuación porque es que ya es verdaderamente delirante. Abelardo, capitalista. Capitalista, saben ustedes que en el mundo del toro es el que saca hombros a los toreros. Es decir, se nos quedan la mitad de los matadores de toros fuera, las 3/4 partes de la novillería, pero este señor, con todos los respetos que no lo conozco y que se le ve muy contento y disfrutando en la plaza de toros, sí que tiene que salir en la colección del Taurina. Joder, si es que hasta eso, que es una gran oportunidad de promocionar la tauromaquia, lo hacemos mal, ¿no? Bueno, ya le digo, fíjense, 25 matadores en 9 promos, 18 en uno solo, el resto no existen, o sea que 43 matadores de toros, nada más, son los que salen en la primera edición. Este año están haciendo la segunda, pero con la misma filosofía, no han aprendido nada del año pasado. Ya este año yo ya no me gasto un euro en cromo de esta gente. Bueno, como les digo, el mejor ejemplo de promoción de la fiesta de los toros está en Francia, y en Francia incluso hay iniciativas que a mí me encantan ver, los chicos que acaban el bachiller o lo que aquí es la ESO, y de repente el viaje a España, y en el viaje a España incluyen visitas a una ganadería para que conozcan el toro de Lidia en su medio. Joder, ya no valdría que hiciéramos eso aquí, ¿no? En vez de tanto granja escuela, que también está muy bien, pero al amor de la granja escuela, pues llevarlos a alguna ganadería de Lidia y a algunos se nos aficionará más. Como digo, el sector es incorregible y el miedo que me da a mí es que este periodo de bonanza que tenemos ahora, esta nueva oportunidad que nos está dando la llegada de los jóvenes, nos la vayamos a cargar, pero por culpa del sector, más que por los que nos vengan desde fuera a hacer daño. Bueno, pues tú querías dar algo de final. Concluir ya. Pues nada, gracias. Bueno, yo solo quería leerles una conclusión, que además la tengo aquí. No me la copio de nadie, este libro es mío, ¿no? Para concluir ya, simplemente decir que si la fiesta de los toros, auténtico manantial de nuestra cultura, llegara algún día a decaer o incluso a extinguirse, debería ser únicamente como consecuencia de un proceso natural, porque dejara de suscitar interés o porque hubiera perdido aquellos valores que la han sostenido a lo largo de los siglos. Nunca, en cambio, debería desaparecer como resultado del sectarismo, la intolerancia o cualquier forma de imposición ideológica. Del mismo modo, tampoco sería razonable dejar su porvenir exclusivamente en manos de un sector profesional que en ocasiones ha demostrado dificultades para asumir las responsabilidades que le corresponden y que hace buena aquella expresión atribuida a un destacado político de la transición, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Gracias. Bueno, abrimos el tema de coloquio. Pues si alguien quiere tener alguna inquietud o alguna pregunta, pues podéis hacerla ahora, realizarla. Sí, Cristóbal. Es una pregunta. Lo primero que te encuentras cuando tú hablas con un antitaurino es cómo no entienden. Un antitaurino te tiran cara siempre que no entienden por qué 7.000 o 8.000 personas pagan por ver sufrir un animal. Eso es lo primero que te dicen. Vas a ver cómo sufre un animal. Paula es. Sí. Ya estoy explicando que durante la lidia, pues se pica, se banderillea y se estoquea. Hay según me parece decir, que el toro, durante la lucha que está haciendo, hay una explosión hormonal que parece que no sufra. ¿Es cierto? Hay una sensibilidad especial en el toro al dolor. Sí, hay varios estudios, sobre todo ha dedicado mucho a estudiar el estrés en el toro de Lidia el profesor Higuera de la Universidad Complutense de Madrid, pero sí que es verdad y que además depende incluso de encastes. Durante la lidia hay una liberación de lo que se llaman propiomelanocortinas, que son como si fuese morfina, ¿no?
pero que es natural. Y entonces lo que hace es cambia el umbral de dolor del toro, es decir, apaga un poco esa sensación de dolor. Entonces incluso varía en algunos encastes pues animales más encastados o animales, un estudio que se hizo una comparativa entre 6 encastes y aquellos pues que algunos consideran como ganaderías más duras o animales pues tenían unos niveles de las propias melanocortinas más altos que otro tipo de encastes, sí. Es por defensa, ¿eh? Sí, es que tenemos que tener argumentos y debemos conocerlos porque tenemos que saber defendernos. Pues nada, cerramos el acto, os agradecemos vuestra presencia y esperemos que os haya gustado y haya servido. Sí, claro. Un aplauso para los dos ponentes. Gracias.